Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Jóvenes, vamos a iniciar entonces nuestra sesión sobre la resolución de ejercicios que nos han propuesto para esta maratón, donde incluimos 3 temas. Para evitar problemas de velocidad de subida, voy a desarrollar los ejercicios desactivando mi cámara, ¿ya, jóvenes? Bien, entonces quisiera que me confirmen si se escucha bien, se ve bien, jóvenes, para iniciar. Sí, profesor. Listos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por confirmar. Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con el ejercicio número 1. Está de más revisar un poco de teoría. En el ejercicio 1, vamos a considerar estas propiedades. Es- Bien, nosotros sabemos que un conjunto de potencia es aquel conjunto cuyos elementos van a ser subconjuntos. Por ejemplo, si tenemos este conjunto T, con este conjunto T podemos generar varios subconjuntos. ¿Cuántos subconjuntos vamos a poder generar? Vamos a generar 8 subconjuntos. Por ejemplo, el primer subconjunto será el conjunto vacío, que es un subconjunto de cualquier conjunto, en particular este conjunto T. Otro subconjunto será el 1 de llaves, será un subconjunto, de la misma forma el 2 y el 13. A estos 3 conjuntos conocemos como los subconjuntos unitarios, porque tienen un solo elemento. Luego, aquellos conjuntos que van a tener 2 elementos tomados del conjunto T, es decir, 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y luego el mismo conjunto T. Ellos son todos los subconjuntos que se pueden generar a partir del conjunto T. Entonces, si nosotros consideramos a estos conjuntos como elementos de un nuevo conjunto, ese nuevo conjunto será justamente el conjunto potencia. Entonces, el conjunto potencia es aquel conjunto que tiene por elementos a subconjuntos del conjunto T. Entonces, a 1, 2, 3 entre llaves conocemos como los subconjuntos unitarios, y aquellos que tienen 2 elementos llamaremos subconjuntos binarios. Y existe otro subconjunto ternario. Y el conjunto ternario va a ser justamente el mismo conjunto T. También tendremos en cuenta que si consideramos a todos los subconjuntos, pero sin considerar al mismo conjunto T, llamamos a ellos los conjuntos propios. Algunas propiedades que debemos tener en cuenta: el conjunto vacío siempre va a ser elemento de su conjunto potencia, para cualquier conjunto T. De la misma forma, el vacío va a ser un subconjunto del conjunto potencia. En realidad, el conjunto vacío es su conjunto de cualquier conjunto. Caso particular, el conjunto potencia de T es un subconjunto para el conjunto potencia de T. El conjunto T será un elemento de su conjunto potencia. Ahora, si consideramos lo siguiente, aquí, por ejemplo, nuestro conjunto T tiene 3 elementos, lo cual significa que
la cantidad de elementos del conjunto potencia en realidad va a coincidir con la cantidad de subconjuntos del conjunto A. Este conjunto T tiene 3 elementos, es decir, cantidad de elementos del conjunto T, esto es 3. Entonces, la cantidad de subconjuntos de este conjunto T, al cual puedo escribir así, cantidad de subconjuntos del conjunto T, esta será 8. Estamos verificando aquí, tiene 8 subconjuntos. Y 8 es 2 al cubo. Y este exponente 3 me indica la cantidad de elementos del conjunto T. Entonces también podemos escribir como 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto T. Es decir, dicho de otra manera, la cantidad total de subconjuntos, cantidad total de subconjuntos del conjunto T, esto es 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto T. Esta vamos a poder generalizar para cualquier conjunto. Este es un caso particular. Aquí si consideramos al conjunto A de n elementos, entonces diremos que la cantidad de subconjuntos de este conjunto A será 2 a la n. La cantidad de subconjuntos propios es cuando consideramos a todos los subconjuntos, pero no a él mismo. Por lo tanto, entonces diremos número total de subconjuntos. A esta cantidad total le quitamos 1. Y esa nos va a indicar la cantidad de subconjuntos propios. La cantidad de subconjuntos no nulos. A la cantidad total de subconjuntos quitamos ahora al vacío. Este menos 1 me está indicando que estoy quitando el vacío. En el anterior, el menos 1 me indica que quito al mismo conjunto en referencia. Y la cantidad de subconjuntos unitarios va a coincidir con la cantidad de elementos del conjunto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos averiguar cuántos subconjuntos unitarios tiene el conjunto T, esto lo podemos observar de inmediato, ¿no? Diremos, el subconjunto T, que tiene 3 elementos, tiene 3 subconjuntos unitarios. Cantidad de subconjuntos unitarios de T, esto es 3. ¿Pero qué cosa es 3? 3 es justamente la cantidad de elementos de T. Entonces, la cantidad de elementos de un conjunto va a coincidir con su cantidad de subconjuntos unitarios. Ahora, la cantidad de subconjuntos binarios se va a poder calcular multiplicando la cantidad de elementos del conjunto multiplicado por la cantidad de elementos menos 1, y todo ello dividido entre 2, el cual también podemos verificar para nuestro ejemplo. La cantidad, digo por aquí así, cantidad de subconjuntos, en este caso binarios. Cantidad de subconjuntos binarios del conjunto T, esto es 3, que es la cantidad de elementos, por 3 menos 1, todo sobre 2. Anulamos 2, resultado 3. Entonces, bajo esta formulita, hemos verificado que para este conjunto T de 3 elementos, hemos obtenido 3 subconjuntos binarios. Y si queremos calcular la cantidad de subconjuntos ternarios, multiplicaremos n por n menos 1 por n menos 2, todo dividido entre 6. Listo. Que también va a funcionar para nuestro ejemplo. Aquí, este T, en realidad, este T de aquí nos está indicando el subconjunto ternario de elementos 1, 2, 3, que en realidad es el mismo. Entonces podemos decir cantidad de subconjuntos, ahora ternarios, cantidad de subconjuntos ternarios de T, esto será número de elementos 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Todo ello es dividido entre 6. Y esta, al hacer la división, encontramos 1. Entonces nos indica que tenemos un subconjunto ternario, que es este de acá. Este será el conjunto ternario. Bien, vamos a usar entonces esta fórmula para revisar el ejercicio
Voy a revisar el ejercicio 1 usando esta propiedad. Veamos entonces el ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dice, Milagros desea preparar para su desayuno un jugo surtido utilizando en la misma proporción por lo menos Profesor, tres. disculpe que le interrumpa, pero no se ve el ejercicio. Ahora sí. Gracias. A ver, a ver. A ver un momentito, chicos. Ahora sí se ve. ¿Se puede visualizar, chicos? Sí, profesor. Ya. Listos. Entonces, posiblemente y es por ello que parece que tengo problemas de conectividad y es por eso que he decidido realizar la sesión con la cámara desactivada para que tenga mayor velocidad de subida. Ojalá no se presenten problemas más adelante. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio 1, donde nos dicen que Milagros va a preparar su desayuno o preparándose un jugo surtido. Vamos a considerar entonces que tenemos un cierto conjunto. Este conjunto vamos a decir que sea el conjunto F, el conjunto de frutas. F será entonces nuestro conjunto, cuyos elementos van a ser X, de tal manera que X nos va a indicar que X es una fruta. Es una fruta. Entonces, Milagros va a preparar jugos surtidos, donde nos dice que dispone de 10 frutas. Entonces, nos está indicando que la cantidad de elementos, número de elementos o cardinal de F, esta es 10. Tenemos entonces 10 elementos para F. Entonces, con estos 10 elementos, vamos a formar subgrupos nos dice, jugo surtido de al menos 3. Entonces, no puedo hacer jugo de una sola fruta. No puedo hacer jugo de 2 frutas. Debo hacer jugos al menos con 3 frutas. Entonces, lo que voy a buscar será la cantidad de subconjuntos totales. A esta cantidad de subconjunto total le voy a quitar aquellos que son binarios unitarios, ¿ya? Entonces, por aquí voy a decir. Digamos entonces que al calcular queremos averiguar la cantidad de jugos surtidos. Cantidad de jugos surtidos. Cantidad de jugos surtidos. Estos jugos surtidos deben ser con al menos 3 frutas. Con al menos 3 frutas. Es decir, simplemente al menos 3. Se sobreentenderá que sea al menos 3 frutas. Entonces, para calcular la cantidad de jugos surtidos con al menos 3 frutas, primero voy a calcular el número total de combinaciones, o lo que habíamos dicho en teoría, la cantidad total de subconjuntos. Número total de combinaciones. Número total de combinaciones que puedo hacer. Combinaciones. A esta cantidad total le voy a quitar ahora la cantidad de jugos que puedo preparar con solamente una fruta. Número de jugos, o podemos decir, vamos a escribirlo como subconjunto mejor, que sea entonces cantidad de subconjuntos unitarios. Tendremos cantidad de jugos unitarios, es decir, con un solo ingrediente.
Pero como nos dice con al menos 3, también debo quitar entonces la cantidad de jugos que puedo preparar con 2 frutas. Jugos con 2 frutas. Con 2 frutas. Y también aquí debo quitar el vacío, porque dice que debemos preparar jugos con jugos surtidos. Entonces, debemos quitar al vacío. 1. O lo escribo así, ¿no? Vacío, lo escribo así mejor. Quitaremos entonces al conjunto vacío, el cual está representado por 1. Quitaremos al vacío. Listos. Ahora escribamos en numeritos. Para calcular la cantidad total de combinaciones posibles que se puede realizar con n elementos, en este caso, con 10 elementos, diremos 2 elevado al exponente 10. Esa expresión nos permite calcular la cantidad total de combinaciones posibles. Ahí consideramos a todos. Unitarios, binarios, ternarios, hasta el vacío. Pero como dice al menos 3, estamos quitando a los unitarios. Si tenemos un conjunto de 10 elementos, entonces la cantidad de subconjuntos unitarios es 10. Luego debemos quitar los binarios. La cantidad de subconjuntos binarios, esto se calcula como 10 multiplicado por 9, todo sobre 2. Y luego el vacío representamos por 1. Ya está. Podemos simplificar aquí mitad 1, mitad por aquí 5, 45. 10 con 45 es 55 menos 1. Eso me va a dar 56. Es decir, 2 de exponente 10, eso es bastante conocido, es 1024. A esta cantidad entonces le voy a restar 56. Haciendo esas cuentas, tenemos entonces nuestro resultado. Por lo tanto, la cantidad de jugos surtidos, considerando con al menos 3 frutas. Con al menos 3 frutas. Esto es la diferencia entre 1024 y 56. Esto es 968. Y listos. Bien, el ejercicio 2 tiene una característica similar a esta. Jóvenes, vamos a pasar, primero vamos a resolver los ejercicios impares y luego regresaremos con los ejercicios pares. Pero anticipo que para el ejercicio 2 usamos la misma propiedad, ¿ya? Veamos entonces el ejercicio 3. Luego vamos a regresar al 2. Veamos el 3. En el ejercicio 3 nos dicen que en un albergue hay 17 menores de Profe, edad. disculpe, se trabó su pantalla desde el ejercicio número 1. Eh, A ver, voy a actualizar ya, chicos. Voy a actualizar ya. Un momentito, chicos. ¿Alguien vio? Chicos, logra visualizar esa de la Sí, profe. plataforma y ingresar. Bien, espero
esta pequeña valla que se está presentando. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio 3. ¿Ya? Los que desean hacer captura al ejercicio 2, ahí lo dejamos por unos segundos. Captura 1, captura 2 y Profe, disculpe, veamos está ahora. en el número 1, no se nota la 2. ¿No se nota? Yo sí veo la 1. Su pantalla está en la 1, profe. Sí, todavía no he pasado, todavía no he pasado. Ya, entonces pasamos al ejercicio 3, ¿ya? Luego decía que vamos a realizar los demás ejercicios. Ejercicio 3. Nos dice que en un albergue hay menores de edad, cuyas edades en años son todos números enteros y diferentes. Entonces, consideremos que el conjunto de edades de los niños esté formado de la siguiente manera. Porque entonces, consideremos que las edades de los menores de edad, dice que son 17. En un albergue hay 17 menores, cuyas edades son todos enteros y diferentes. Por lo tanto, entonces, si son diferentes, tendremos edad de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5 y así sucesivamente. 15, de 16 años y de 17 años. Esas serían las edades de los menores. Entonces nos dice, estas son separados en dos grupos. Me dice que el primer grupo, voy a decir grupo 1, el primer grupo tienen edades impares, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 y 17. Ellos serían los elementos del grupo 1. Y el grupo 2 nos dice que es aquel grupo cuyos elementos o las edades son los pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ellos serían entonces las edades pares que están en el grupo 2. Luego dice, cierto día el monitor, o voy a decir el tutor, forma con todos ellos un tercer grupo. Va a generar entonces ahora un tercer grupo. El tercer grupo, voy a decir G3, el tercer grupo dice que debe ser aquel donde no se considera a los 3 mayores del primer grupo y a los 3 mayores del segundo grupo. Entonces, no debemos considerar del primer grupo, no vamos a considerar aquel que tiene 13 años, 15 años y 17 años. Y del segundo grupo no vamos a considerar aquel que tiene 12 años, 14 años y 16 años. Así entonces, quitando estos elementos, se conforma el conjunto o el grupo 3 que tendría por elementos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listos. Esos serían los elementos del grupo 3. Luego nos dice, si la suma de las edades del monitor con los dos mayores del tercer grupo, entonces vamos a considerar la edad del monitor, al cual voy a decir edad del tutor. Vamos a considerar que en lugar de monitor voy a decir que sea tutor. Entonces, edad del tutor
A la edad del tutor voy a decir que sea pues edad del tutor. Entonces, que la suma de las edades del tutor con los dos mayores del tercer grupo es 58. Vale decir, edad del tutor más los mayores del tercer grupo sería aquel que tiene 10 años y 11. Entonces sería más 10 más 11. Esta suma dice que debe ser 58. Determina la suma de cifras de la edad del tutor. Entonces, de inmediato puedo calcular la edad del tutor, haciendo simplemente la diferencia. 9. Entonces, ¿alguien dijo algo? Sale 9. La edad del tutor. ¿Alguien quiere participar? Sería entonces 58 menos 21, es decir, 37. La edad del tutor entonces es 37. Por lo tanto, nos piden calcular la suma de cifras de la edad del tutor. Suma de cifras de la edad del tutor. 10. Listos. Así entonces obtenemos como respuesta la alternativa C. Alternativa C. Bien, veamos ahora el ejercicio 5. Para el ejercicio 5 debo tener en cuenta lo siguiente. Vamos a repasar un poco. En el ejercicio 5 hay que tener en cuenta lo siguiente. Una propiedad que se estudió en clase. Si tengo un numeral en cifras máximas, digamos que mi numeral esté escrito en base n, como es un numeral en cifras máximas, entonces todas las cifras van a ser 1 menos que la base. Es decir, consideremos que este numeral en cifras máximas tenga k cifras. Entonces, hemos visto en teoría que este numeral en cifras máximas se debe escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como la base, que es n, elevado a la cantidad de cifras. Todo numeral en cifras máximas se puede escribir entonces como la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Por ejemplo, 99 es un número en cifras máximas en base de 10. Entonces, como la base es 10, diremos la base 10 elevado al cuadrado, cantidad de cifras 2 al cuadrado, menos 1. Y es evidente que 100 o 10 al cuadrado, que es 100, menos 1 es 99. Si queremos hacerlo en otra base, diremos así. Consideremos un numeral en base 4, cuyas cifras son máximas, es decir, 5 cifras. Entonces, se puede escribir este numeral como la base, que es 4, elevado a la cantidad de cifras 5, menos 1. Y en realidad esto, 4 a la quinta menos 1, al hacer operaciones vamos a obtener un número en base 10. Entonces, si tenemos un numeral en cifras máximas, pasar a base 10 es justamente expresar o usar esta propiedad. Otro caso, numeral en base 8, cuyas cifras máximas es obviamente 7, y digamos que tenga k cifras. Entonces, se puede escribir como la base a elevado a la cantidad de cifras menos 1. Bien, ahora, considerando lo anterior, también podemos decir que la cantidad de numerales con una cierta cantidad de cifras en una base n, esta se puede acotar o se puede escribir dentro de un intervalo. Vale decir, si tengo un numeral cualquiera en una base n, cuya cantidad de cifras digamos que sea k, entonces este numeral va a ser menor que la base elevado a la cantidad de cifras, pero a su vez va a ser mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Ejemplo numérico. ABC, que es un numeral de 3 cifras, este numeral es menor que 1000 o 10 al cubo.
La base es 10 elevado a la cantidad de cifras, que es 3. Pero mayor la base 10 elevado a la cantidad de cifras menos 1. Esto es en base 10. En una base cualquiera. Digamos, AB numeral en base 5. Nuestro numeral tiene 2 cifras, entonces este numeral va a ser menor que la base, que es 5, elevado a la cantidad de cifras, pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos. Y así. Esta última propiedad es la que vamos a usar para resolver el ejercicio 5. Regresemos entonces al ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos dicen lo siguiente. Nos dicen que Abel convierte el número 450 a todas las bases en las que se escriba con 4 cifras. A ver, veamos entonces. Abel va a escribir el número 450. Entonces, Abel va a hacer lo siguiente. A ver. Voy a decir que el número que escribe Abel, lo voy a representar por A. Abel escribe este número, 450, pero este número 450 lo va a escribir, dice, como un numeral en una base o en varias bases, los cuales deben tener 4 cifras. Digamos entonces que este número 450 se escriba de la siguiente forma. A, B, C, D. Numeral en una base N. Entonces, 450 se va a escribir como un numeral de 4 cifras en una base cualquiera. Y quiero averiguar en cuántas bases se puede escribir este número 450 en base o como 4 cifras. Listos. Entonces, aquí es donde voy a usar la propiedad. Ya sabemos que todo numeral, en este caso, este numeral de 4 cifras A, B, C, D, tiene 4 cifras en base N. Por la propiedad anterior, se puede, este numeral va a ser menor que la base elevado a la cantidad de cifras, pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Ya está. Ahora, como el numeral de 4 cifras en base N es conocido, esto es dato, entonces puedo reemplazar. Es decir, 450, en lugar de escribir el numeral, entonces cambio por 450. Esta será menor que N a la cuarta, pero mayor o igual que N al cubo. Ya sabemos que N es base. Y por teoría, la base es un número natural mayor o igual a 2. Entonces, N va a tomar varios valores. Pero va a haber algunos que van a satisfacer la desigualdad y algunos que no. Entonces, N siendo base, la base puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9 y así sucesivamente. Vamos a tener muchos valores para N. De estos valores, entonces, voy a elegir cuál satisface la desigualdad. Por ejemplo, si tomamos que N es igual a 2, entonces sería 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. 16 mayor que 450, eso no es cierto. Entonces, para N igual a 2, no cumple. Si N fuera 3, 3 a la cuarta, esto es 81. 81 no es mayor que 450. Por lo tanto, entonces, tampoco va a cumplir para N igual a 3. Si N fuera 4, sería entonces 2 de exponente 8. 256. 256 no es mayor que 450, entonces tampoco cumple para 4. Ahora consideremos que N fuera 5. 5 de exponente 4, esto es 625. El número 5 sí satisface esta desigualdad.
entonces 5 es un candidato. Si consideramos 6, 6 también va a ser un candidato. Es decir, 6 a la cuarta, obviamente va a ser un número que va a ser mayor que 450. 6 de exponente 4, entonces, 1296, y esto es mayor que 450. Lo mismo va a suceder también con 7. Con 8 también va a suceder. Pero ahora voy a considerar si estos valores que estoy tomando como candidato satisfacen el otro extremo de la desigualdad. Es decir, ahora considerando para n igual a 5. N igual a 5, es decir, n al cubo, o en este caso 5 al cubo. 5 al cubo es 125. Satisface la desigualdad. Califica. Si fuera 6, sería entonces 6 al cubo. Esto es 216. Y 216 es menor que 450. Satisface la desigualdad. Si fuera 7, 7 al cubo, 343. Y 343 es menor que 450, entonces satisface. Ahora veamos qué pasa con 8. 8 de exponente 3 obtenemos como resultado 512. Y 512 no es menor que 450. Entonces aquí, para 8, falla. Es decir, para 8, para 9, para cualquier valor que va hacia adelante, va a fallar. Así hemos encontrado solamente 3 valores para n. Así entonces decimos que los valores para n serían, o el número 450 se puede escribir en la base 5, o en la base 6, o en la base 7, como 4 cifras. Ya está. Ahora hagamos lo mismo, pero para el trabajo que hace Bernardo. Bernardo dice va a hacer el mismo trabajo con la única diferencia que Bernardo ahora va a convertir a un numeral en base o de 2 cifras en una base cualquiera. Bernardo, entonces, Bernardo hace lo siguiente. B. Bernardo toma el mismo número 450, pero este número lo va a escribir solamente como 2 cifras, X, Y. En una base, digamos que la base sea N. Listos. Entonces, bajo esta condición, ya sabemos que todo numeral, en este caso el numeral XY en base M, este numeral será menor que la base que es M elevado a su cantidad de cifras. 2, pero mayor o igual que la base que es M elevado a la cantidad de cifras menos 1, es decir, exponente 1. Como XY en base M es justamente 450, con argumento similar que hemos presentado en líneas atrás, 450 debe ser menor que M al cuadrado, pero mayor o igual que M de exponente 1, o simplemente M. Ya está. Listos. Ahora, otra vez, sabiendo que M es base, entonces M puede ser, vamos a considerar los posibles valores para M. M puede ser 2, ya sabemos que 2 es la menor base, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, si fuera 2, sería 2 al cuadrado, 4. 4 no es mayor que 450. Entonces no va a funcionar para 2 ni para 3 y así sucesivamente. Si consideramos que M, por ejemplo, fuera 20, 20 al cuadrado, esto es 400, y 400 no es mayor que 450. Si consideramos 21, 21 al cuadrado, esto es 441. Y 441 no es menor que, o no es mayor que 450. Entonces, el siguiente número, 22, 22 elevado al exponente 2, esto sí supera a 450. 22 elevado al cuadrado, esto es 484.
Por lo tanto, el menor valor que está satisfaciendo es para cuando m es igual a 22. Entonces, para m igual a 2 no funciona, para 3 tampoco y así sucesivamente. Para 22 funciona. Si funciona para 22, también va a funcionar para 23, para 24 y así sucesivamente. Ahora, tomando el menor valor, 22. Llevemos al otro extremo. El otro extremo, en este caso solamente m. Entonces, vemos que 22 es menor que 450. Entonces, aquí el valor de m está satisfaciendo ambos. 22. Si tomamos el siguiente que sería 23, 23 al cuadrado va a superar a 450 y además 23 es menor que 450. Lo mismo va a suceder con 24, con 25 y así sucesivamente en realidad. Hasta inclusive el mismo número 450. 450. Ya está. Esos son los valores de m entonces. Va desde el 22 hasta el 450. Ya está. Y luego nos dice, determina la diferencia positiva entre el mayor o entre la mayor base que puede utilizar Bernardo y la menor base que puede utilizar Abel. Entonces, de estos valores para m que hemos obtenido, voy a elegir el mayor. ¿Quién es el mayor? 450. Él es el mayor valor posible para m. Mientras que para n, el menor, me piden el menor, esto es 5. Él es el menor, el mínimo valor para él. ¿Listos? Entonces nos piden la diferencia entre estos dos valores. Así entonces, por lo tanto, diremos, por lo tanto, la diferencia positiva, esto será la mayor base, 450, para Bernardo, y para Abel, la menor base, 5. Y al hacer esta diferencia, obtenemos como resultado 445. Así entonces, respuesta será la alternativa C. Respuesta alternativa C. Bien. Continuamos, jóvenes. Continuamos. Veamos el ejercicio 7. Si alguien quiere hacer captura, chicos, ejercicio para repasar el ejercicio 7. Veamos ahora. El ejercicio 7 nos dice así. Un estudiante, al agrupar sus folletos que tiene en paquetes de 7, 8 o 9 unidades, siempre le sobra el mismo número de folletos. Entonces vamos a considerar que la cantidad de folletos esté expresado de la siguiente forma. Lo diremos así. Consideremos que entonces que la cantidad de folletos número de folletos, cantidad de folletos, voy a decir que la cantidad de folletos esté representado por F. Entonces, un estudiante al agrupar sus folletos que tiene en paquetes de 7. Entonces, al agrupar de 7 en 7 o en paquetes de 7, eso significa que su cantidad de folletos va a ser múltiplo de 7. Si los agrupa de 8 en 8, entonces su cantidad de folletos debe ser múltiplo de 8. Y si los agrupa de 9 en 9, su cantidad de folletos será múltiplo de 9. Entonces nos dice que si agrupa de 7 en 7, de 8 en 8 o de 9 en 9, siempre le sobra una misma cantidad de folletos. Entonces aquí debe ser más una cierta cantidad, R. Y aquí también, R. Y aquí también, R. Entonces nosotros hemos visto una propiedad para resolver este tipo de ejercicio. Digamos entonces, cuando tenemos un mismo número múltiplo en diferentes módulos, en este caso 7, 8 y 9, para calcular el valor de F, lo hacemos calculando
el múltiplo del mínimo común múltiplo. Es decir, aquí, como R es común para los tres, entonces F, la cantidad de folletos, va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de 7, 8 y 9. Múltiplo del mínimo común múltiplo. Más el residuo que es común R. Notamos que 7, 8 y 9 son números primos entre sí. Es decir, estos tres números son números PESI. Y sabemos que si los números son PESI, el mínimo común múltiplo es el producto de ellos. Así entonces, aquí tener en cuenta que estos tres números son primos entre sí, son PESI. Por lo tanto, entonces, podemos decir que la cantidad de folletos, al multiplicar 9 por 8 por 7, obtenemos como resultado 540. Entonces, la cantidad de folletos va a ser múltiplo de 540, más un residuo o el residuo común R. Ya está. Recordar que cuando se escribe de esta forma, R es el residuo y debe ser menor que 7. También debe ser menor que 8 y menor que 9. Entonces nos dice, si dicho número de folletos sobrantes, es decir, se refieren a R, si dicho número de folletos sobrantes es equivalente a la suma de cifras del menor o de la menor cantidad de folletos que puede tener el estudiante. Como tenemos que F es múltiplo de 504, el cual podemos escribir así, 504 multiplicado por K. En lugar de punto, multiplicamos por K, más R, donde K nos indica que es la constante de multiplicidad y puede tomar una cantidad indeterminada de valores. Es decir, K puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así sucesivamente. Como nos dice, si dicho número de folletos es la suma de cifras de la menor cantidad de folletos, entonces voy a descartar el valor de K, 0. Por lo tanto, entonces, si es 0, tendríamos un número pequeño para R, que debe ser simultáneamente múltiplo de 7, 8 y 9. Entonces, para evitar ello, voy a descartar que K sea 0. Entonces, voy a tomar K igual a 1 para asumir el menor valor de K, o perdón, de F. Entonces, así decimos que F mínimo debe ser igual a 504. Es decir, cuando K es igual a 1. Para K igual a 1. Vamos a marcar que estamos considerando K igual a 1. En los demás casos ya no, porque estoy buscando el menor y no considero el 0. 504 más el residuo común, o más R. Más R. Entonces, esta cantidad R debe ser, me dice, debe ser la suma de cifras de la cantidad de folletos. Sabiendo que R, siendo residuo de los diferentes módulos, un residuo común, entonces R podría ser, por ejemplo, 1. El valor de R puede ser 1. Puede ser 2. Puede ser 3. R puede ser 1. Puede ser 2. Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. Puede ser 6. 7 ya no, porque al ser 7, aquí ya dejaría de ser residuo, porque F ya sería múltiplo de 7. Entonces, esos 6 son los posibles valores para R. Entonces, el valor de R que voy a elegir será aquel que cumpla la condición que nos dice que la suma de cifras de la cantidad de folletos debe de coincidir con R. Entonces, voy a probar para 1 o para 2 y luego yo sé que usted fácilmente podrá verificar.
Por ejemplo, tomemos para R igual a 1, para R igual a 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si R es igual a 1? Si R es igual a 1, entonces la cantidad de folletos F será, aquí 1, la suma será 504 más 1, esto es 505. Es decir, su cantidad de folletos será 505. Ahora, al hacer la suma de cifras, de F, obtenemos la suma de cifras 10, y ese 10 obviamente es diferente a R o a 1. Por lo tanto, para R igual a 1 no va a funcionar. ¿Qué pasa si R es igual a 2? Si R es igual a 2, la cantidad de folletos sería, en este caso, 506. Hacemos la suma de cifras de la cantidad de folletos, suma de cifras de F. Al sumar las cifras sale 11. Pero 11 es obviamente distinto de 2. Porque eso es lo que queremos encontrar, que esta cantidad de R coincida con la suma de cifras. Y así podemos ir verificando, podemos verificar para los posibles valores de R. Si tomamos el mayor de ellos, en este caso, si R es igual a 6, entonces F será. Si R es igual a 6, entonces sumamos y tendríamos como resultado 510. 510 folletos. Y al sumar las cifras de la cantidad de folletos, al sumar las cifras obtenemos 6. Y este 6 coincide con el residuo que habíamos sospechado. Entonces, este es el valor que estábamos buscando. Este valor 6 coincide con la suma de cifras. Son iguales. Y esa era la condición. Nos decía que si dicho número de folletos sobrantes es equivalente a la suma de cifras de la menor cantidad de folletos que puede tener el estudiante, y nos preguntaban cuántos folletos sobrantes hubo. Por lo tanto, entonces, la cantidad de folletos sobrantes será 6. Por lo tanto, entonces, número de folletos sobrantes, o simplemente voy a decir lo que queda. Por lo tanto, cantidad de folletos, voy a decir así, sobrantes. Cantidad de folletos sobrantes, esto será 6. Respuesta entonces, la alternativa D. Respuesta alternativa D. Bien. Jóvenes, voy a pasar al ejercicio 9. El ejercicio 9 tiene que ver con los números primos. No está de más recordar por aquí cuál es. Creo que es esta, o esta. No es esta. Aquí está. No, tampoco es esta. A ver, creo que es esta no es esta. No. Aquí está. Bien, entonces, tener en cuenta que el teorema fundamental de la aritmética nos dice que voy a usar el teorema fundamental para resolver el ejercicio 9, de la misma forma el ejercicio 10. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética me dice que todo número entero positivo mayor que la unidad se puede expresar como el producto de sus divisores primos diferentes, elevados a ciertos exponentes. Dicho de otro modo, escrito en forma simbólica, todo número entero positivo o todo número natural mayor que la unidad se puede escribir entonces en su forma canónica de esta manera. N igual a P por Q por R elevados a ciertos exponentes. Donde debemos tener en cuenta que esta expresión se conoce como
la descomposición canónica de un número. Para que sea la descomposición canónica, tanto P, Q, R hasta Z deben ser números primos, pero números primos diferentes. 2, los exponentes alfa, beta, así hasta omega, estos exponentes deben ser números enteros positivos. Entonces, si cumples estas dos condiciones, decimos que este número estará escrito en su forma canónica. Entonces, el teorema fundamental nos garantiza que cualquier número se puede escribir como el producto de factores primos diferentes. 144 se puede escribir como 2 a la cuarta multiplicado por 3 al cuadrado. Y así. Esto voy a pasar rápidamente porque ya esto hemos visto en teoría. Lo que vamos a ver ahora es la utilidad del teorema fundamental. Bien, entonces veamos la utilidad. Si nosotros quisiéramos averiguar la cantidad de divisores primos de n, de un número cualquiera, entonces necesariamente va a pasar por realizar la descomposición canónica del número. Escrito en su forma canónica el número, nos diremos que la cantidad de divisores primos va a ser el número de factores primos en la descomposición canónica del número. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, tengo 94.325, escrito en su forma canónica, 5 al cuadrado por 7 al cubo por 11. Entonces, este número va a tener 3 divisores primos. ¿Y quiénes son? El 5, el 7 y el 11. Ellos son los divisores primos. Entonces, para averiguar la cantidad de divisores primos de un número, nuestro número tiene que estar descompuesto canónicamente y lo que vamos a hacer es contabilizar la cantidad de factores primos en la descomposición canónica. Bien, no solamente el teorema fundamental nos permite averiguar la cantidad de divisores primos, también nos permite averiguar la cantidad de divisores. Por ejemplo, si nuestro número está escrito en su forma canónica, la cantidad de divisores viene dado por lo siguiente. Se toma el primer factor primo, P, su exponente. Entonces diremos que la cantidad de divisores va a ser igual a el producto de los exponentes previamente aumentado en 1. La cantidad de divisores entonces viene dado por el producto de exponentes aumentado en 1. Por ejemplo, 144, escrito en su forma canónica, es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Su cantidad de divisores será producto de los exponentes, pero previamente aumentado en 1. 4 más 1 por 2 más 1. Es decir, 144 va a tener 15 divisores. Lo mismo para cualquier otro número. Ahora veamos la suma de divisores. La suma de divisores de un número viene dado, cuando nuestro número está escrito en su forma canónica, viene dado de la siguiente manera. Tomamos el primer factor primo P elevado a su exponente, hacia un exponente vamos a aumentar en 1, todo ello restaremos menos 1, todo ello dividido entre P menos 1. Eso es para el primer factor primo. Para el segundo factor primo, de la misma manera, para el tercero también, y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos averiguar la suma de divisores de 144, diremos 2 de exponente 4 aumentado en 1, todo ello menos 1, dividido entre 2 menos 1. Para el factor primo 3, 3 de exponente 2 aumentado en 1, todo ello menos 1 sobre 3 menos 1. Y hacemos cuentas. 2 a la quinta, 32 menos 1, 31. Entre 1 sigue siendo 31. Aquí es 3 al cubo. 3 al cubo es 27. Menos 1, 26. Dividido entre 2, 13. Al hacer este producto, resultado 403. Listos. Entonces, esta propiedad vamos a usar para resolver el ejercicio 9. Veamos entonces el ejercicio 9. En el ejercicio 9 nos dice que Jorge le promete a su hijo Junior una propina en soles igual a la cantidad
de divisores cuadrados perfectos primos entre sí con 5 y múltiplos de 4. De aquel menor número natural que presente 63 divisores positivos. Listos, entonces vamos a considerar lo siguiente. Consideremos el dato inicial. Nos dice que Jorge le promete a su hijo Junior una propina. ¿En qué consiste la propina? Dice que la propina es igual a la cantidad de divisores que son cuadrados perfectos y además primos entre sí con 5 y múltiplos de 4. Entonces diremos primos cuadrados perfectos que deben ser múltiplos de 4 y además cuando dice primos entre sí con 5 nos está diciendo que no debe ser múltiplo de 5. Debe ser múltiplo de 4, pero no debe ser múltiplo de 5. De n. ¿Y quién es n? Nos dice que es aquel menor número natural que presenta 63 divisores positivos. Entonces, dato adicional, este n, la cantidad de divisores de n, dice que es igual a 63. Esto es otro dato. Tenemos ahí entonces dos datos. Pero ya nosotros sabemos que la cantidad de divisores se calcula multiplicando los exponentes previamente aumentado en 1. Entonces 63 se puede escribir como 9 por 7. ¿Qué más? A ver, algún dato adicional para... Si es 9 por 7, esta se puede escribir como vamos a averiguar la cantidad de divisores, se puede escribir entonces como 8 más 1 y 6 más 1. Lo cual significa que en la descomposición canónica del número, sus exponentes serán 8 y 6. Son exponentes muy grandes. Y nos dice que debe ser el menor número. Entonces, 63 puedo escribir así, como 3 por 3 por 7. O lo que es lo mismo, 2 más 1 por 2 más 1 por 6 más 1. Así los exponentes son menores y al expresar n en su forma canónica, voy a elegir estos exponentes menores para los mayores factores primos. Digo entonces así, voy a asumir que n, como me conviene esta última, producto de 3 exponentes, entonces n debe ser, en su descomposición canónica, debe contener 3 factores. N debe ser entonces el producto de P de exponente alfa por Q de exponente beta por R de exponente, digamos, teta. Entonces, tenemos que n está escrito en su forma canónica y tiene 3 factores primos. Y me conviene que esté escrito así porque quiero buscar el menor valor para n. Es más, como n debe ser el menor, entonces estos primos a elegir deben ser los menores posibles. Ellos deben ser los menores posibles. Por lo tanto, entonces, si es así, ya sabemos que los números primos menores son 2, 3 y 5. Entonces voy a decir que sea así. 2, voy a agregar aquí, para elegir que sea 2, debo considerar que n debe ser mínimo. Como estoy buscando n mínimo, entonces debe ser 2 por exponente al alfa, o de exponente al alfa, y 3 de exponente beta, y 5 de exponente teta. Debe ser de esa forma. Es más, para que n siga siendo mínimo,
Aquí estamos indicando los posibles exponentes. En este caso, exponente 2 y exponente 6. Entonces, para que n sea mínimo, a el factor primo 2 le voy a elegir el mayor exponente. Porque si elijo aquí para teta, por ejemplo, que sea 6, 5 a la 6 es un número muy grande. Entonces, me conviene elegir que el exponente de 2 sea 6. Y los exponentes de alfa o de 5 y de 3 sean iguales a 2. Es decir, entonces, considerando o ratificando de que n sea mínimo, voy a escribir de esta manera. N mínimo, entonces, es 2 de exponente 6 por 3 de exponente 2 y 5 de exponente 2. Así entonces hemos encontrado n escrito en su forma canónica y el menor valor posible para n, porque estamos eligiendo que los factores sean primos o los menores primos, y además sus exponentes también los menores posibles. Ya está, entonces este es el número. Ahora, a este número lo voy a escribir de tal forma que puedo encontrar un factor 4, porque voy a buscar que sea múltiplo de 4. Voy a buscar que aparezcan los cuadrados perfectos y voy a buscar aquellos que son múltiplos de 5. Entonces, reescribiendo n, entonces n, voy a escribir así, dice que debe ser múltiplo de 4. Entonces, a 2 a la sexta le voy a extraer 2 al cuadrado, o 4. Luego dentro me va a quedar 2 a la cuarta, por 3 al cuadrado. Y fuera del signo de agrupación voy a considerar a 5 con exponente 2. Entonces, para calcular la cantidad de divisores que son cuadrados perfectos, debo buscar números cuadrados perfectos. Aquí ya tengo 3 al cuadrado. Aquí 2 a la cuarta puedo escribir como cuadrado perfecto de la siguiente manera. Puedo escribir así. 2 al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Así entonces obtengo 2 a la cuarta. Aquí tengo 3 al cuadrado. Entonces, como voy a calcular la cantidad de divisores cuadrados perfectos, voy a considerar los exponentes de estos cuadrados perfectos. Ya está. Entonces ya le hemos acomodado nuestro número n de tal manera que podemos calcular la cantidad de divisores. Así entonces digo, a ver aquí. Entonces, la cantidad de divisores que sean cuadrados perfectos. Ya tengo dos cuadrados perfectos, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, cuyos exponentes serán, o a considerar, van a ser el exponente 2 y el exponente 1, que son los exponentes de estos cuadrados perfectos. Ya está, entonces, cantidad de divisores que son cuadrados perfectos, y además debe ser múltiplo de 4. Este 2 al cuadrado me estaba garantizando que sea múltiplo de 4. Y además dice no debe ser múltiplo de 5. O debe ser pesi con 5. Así entonces, para efecto del cálculo, no debo considerar el cuadrado perfecto o 5 al cuadrado, que es un cuadrado perfecto. No debo considerar ese exponente. Así entonces diremos que la cantidad de divisores cuadrados perfectos, que sean múltiplos de 5 o múltiplos de 4 y no múltiplos de 5, o pesi con 5, entonces será el producto de los exponentes de estos cuadrados perfectos. Vale decir 2 más 1 que es 3 por 1 más 1 que es 2. Y listos. Resultado 6. Listos. Entonces, dice, ¿con cuántos soles se quedó Jorge si solamente tenía 20 monedas de un sol? La propina, entonces, en realidad, aquí entonces diremos que la propina en realidad la propina es de 6 soles. La propina es de 6 soles. Si la propina es de 6 soles, nos dice cuánto se queda Jorge si da de propina 6 soles. Por lo tanto, entonces, vamos a decir, queda, si tenía 20 soles y da 6 soles de propina, obviamente se va a quedar con 14 soles. Y esa sería nuestra respuesta.
Listos. Ejercicio 9, entonces. Bien, jóvenes, vamos a revisar el ejercicio 11 y luego vamos a ir regresando. Iremos regresando, chicos. ¿Alguna inquietud hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? Profesor, Sí, dígame. profesor, no se lograba ver la resolución del ejercicio 9. A ver, posiblemente está apareciendo aquí el tema de la conectividad. A ver, esperemos unos segundos. Otra vez voy a salir ya, chicos, como para actualizar, ¿ya? Voy a salir y luego voy a volver a ingresar, ya, chicos, como para actualizar, ¿no? Posiblemente es mi red que tengo problemas por aquí. Voy a salir un rato, jóvenes, por favor. Listos, estamos de vuelta, jóvenes. Hemos tenido dificultad con respecto a la presentación del ejercicio 9. Ahí está, jóvenes. ¿Se puede visualizar, chicos? Por favor, confirme. Todavía no, profesor. Vale, esperemos unos segundos, por favor. Profesor, disculpe, ¿por qué al final le puso 3 por 2? Porque son los exponentes de los números cuadrados perfectos. Tengo 2 al cuadrado, que es un cuadrado perfecto, y 3 al cuadrado, que es otro cuadrado perfecto. Y los exponentes de estos cuadrados perfectos son 2 y 1. Y para averiguar la cantidad de divisores, siempre multiplicamos los exponentes previamente aumentado en 1. Es decir, este 2 más 1, que sería 3, y este 1 aumentado en 1, que sería 2. Por esa razón. Ah, ya, gracias. Espero que eso aclare su duda. Vamos a continuar entonces con el ejercicio 11. Para el ejercicio 11, recordemos que hemos visto la semana, o esta semana que está acabando, ¿no? Hemos visto el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. Veamos a ver un poquito aquí, creo que tengo algunas anotaciones. Aquí. Sobre todo cuestión teórica, jóvenes, que vamos a usar para resolver el ejercicio, ¿ya? El ejercicio 12. Miren, jóvenes. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el máximo común divisor, debemos tener en cuenta los divisores comunes de un grupo de números. Por ejemplo, si quiero averiguar los divisores comunes de estos 3 números, 12, 18 y 30, entonces puedo notar que la unidad es un divisor común. Si fuera el único, podría concluir que 12, 18 y 30 son una especie, pero no es así. La unidad no es el único divisor común. Tenemos a 2 como divisor común, a 3 también, y a 6. Y de estos divisores comunes, 6 es el mayor divisor común. Y esta se va a definir como el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor de un grupo de números es el mayor de los divisores comunes. Es decir, el máximo común divisor de esos 3 números será 6. Entonces, aquí notar lo siguiente. Primero, que si tenemos el máximo común divisor de 3 números es de minúscula, entonces la propiedad nos dice que cada uno de los
ya sea A, B y C, se puede escribir como el producto de su máximo común divisor multiplicado por algunos números P, Q y R, donde estos números deben ser primos entre sí o deben ser números especies, el cual podemos verificar en nuestro ejemplo. Ya sabemos que estos tres números, su máximo común divisor es 6. Entonces diremos que el primer número, que es 12, se puede escribir como el producto de su máximo común divisor por 2. Para el segundo, 18, producto de su máximo común divisor por 3. Y así. Para 30, producto del máximo común divisor por 5. Donde 2, 3 y 5, estos números son primos entre sí o son números especie. Entonces, aquí estamos constatando esta observación, al cual se considera una observación importante. También podemos decir aquí, jóvenes, que los números considerados, ya sea A, B y C, como está escrito como producto del máximo común divisor por un número P, entonces también puedo decir que A será múltiplo del máximo común divisor. No solamente A, también B y C. Los tres números van a ser múltiplos del máximo común divisor. Esto podemos verificar para nuestro ejemplo. 12 es múltiplo de 6, 18 es múltiplo de 6, 30 es múltiplo de 6. Entonces, los tres números son múltiplos de su máximo común divisor. Y aquí esta observación 2, jóvenes, que es lo que quería hacer notar, a lo que quiero llegar. Los divisores comunes de un conjunto de números también van a ser divisores de su máximo común divisor. Es decir, en el ejemplo anterior hemos visto que los divisores comunes son 1, 2, 3 y 6. Ahora, muy separados, si nosotros hallamos los divisores de 6, es decir, hallamos el div de 6, los números que dividen a 6 son 1, 2, 3 y 6. Es decir, justamente son los divisores comunes. Entonces, a veces nos va a ser de mucha utilidad conocer el máximo común divisor. A veces no, como va a suceder en el ejercicio 12. Si no consideramos el máximo común divisor, debemos considerar los divisores del máximo común divisor para efectos de cálculo o para que cumpla alguna condición. Listos. Eso es con respecto al máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo, en este caso, hay un momento, please, chicos, ahí está repitiendo. Mínimo común múltiplo. Para el mínimo común múltiplo consideramos los múltiplos comunes de estos tres grupos de números. Los múltiplos de 4 son el 0. El 0, jóvenes, recordar que el 0 es múltiplo de cualquier número. Entonces, el 0 es un múltiplo de 4. Entonces, múltiplos de 4, el 0, el 4, el 8 y así sucesivamente. Múltiplos de 6, el 0. El 0 siempre va a ser múltiplo de cualquier número. El 6, el 2, el 18 y así sucesivamente. Múltiplos de 12, el 0, múltiplo de 12. El 2, el 24, el 36 y así sucesivamente. De estos múltiplos que estamos presentando, podemos notar que el 0 es un múltiplo común, pero también el 12 es un múltiplo común, el 24 es un múltiplo común, el 36 es un múltiplo común, y así vamos a encontrar varios números que son múltiplos comunes a estos tres números. De estos múltiplos comunes, a nosotros nos interesa el menor múltiplo común, pero el menor múltiplo común distinto de 0. Bajo esa condición, o bajo este ejemplo, podemos definir entonces que nuestro mínimo común múltiplo va a ser un número m minúscula, de tal manera que ese número m minúscula debe ser el menor múltiplo común, distinto de 0. Para nuestro ejemplo, diremos que el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 12, esto será 12. También podemos hacer una observación importante, como hemos visto en el caso anterior. Si consideramos que el mínimo común múltiplo de los números A, B y C, esto es m minúscula, se va a cumplir que el mínimo común múltiplo se puede escribir como el producto de cualquiera de los números, digamos,
de A multiplicado por P, o también B multiplicado por Q, o también C multiplicado por R, de tal manera que estos números P, Q y R también deben ser números PESI. Nosotros podemos verificar ello en nuestro ejemplo. Sabemos que el mínimo común múltiplo de esos tres números, de 4, 6 y 12, es 12. Entonces, 12, que es el mínimo común múltiplo, se puede escribir como 4 por 3. ¿Quién es 4? Es el primer número que hemos considerado. 12 se puede escribir como 6 por 2. ¿Quién es 6? El segundo número que hemos considerado. Y 12 se puede escribir como 12 por 1. Y 12 es el número que hemos considerado. Entonces, de tal manera que estos números 3, 2 y 1, estos números van a ser primos entre sí. Son números PESI. Igual también podemos decir que el mínimo común múltiplo será el múltiplo de cualquiera de los tres números considerados. Es decir, 12 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 6 y 12 es múltiplo de 12. Recordar que todo número es múltiplo de sí mismo. Listos. Hecho este repaso breve, jóvenes, veamos el ejercicio 11. Veamos el ejercicio 11. En el ejercicio 11, a ver cómo vamos con el tiempo. En el ejercicio 11 nos dicen que en un terminal terrestre se cumple que en un terminal terrestre salen puntualmente hacia la ciudad de Ferreñafe los buses de la empresa A cada 5 minutos con 15 segundos. De la empresa B cada 6 minutos y de la empresa C cada 6 minutos con 40 segundos. Listos. Entonces, diremos lo siguiente. A ver. Vamos a considerar entonces, voy a representar mediante un gráfico, digamos que sea esta la primera, la segunda y la tercera. Que esta línea nos represente, o aquí en esta línea vamos a representar el intervalo donde salen la línea A, la línea B y la línea C. Entonces, dice entonces que para la línea A sale de este punto, todos van a salir del mismo punto, jóvenes, hay que tener en cuenta, porque es una terminal terrestre. Entonces, en este punto todos van a coincidir. Y esa será la primera vez que coinciden. Entonces nos dice, si a las 7:50 de la mañana los buses de las tres empresas coinciden en su primera salida. Entonces, esta será la primera coincidencia. Entonces dice, los buses de la línea A, dice que salen cada 5 minutos con 15 segundos. Vamos a trabajar con la unidad menor, que en este caso es segundos. Por lo tanto, entonces voy a decir que en 5 minutos está contenido 300 segundos. Es decir, este primer bus va a salir cada 315 segundos. Se pasa 315 segundos, sale, y otros 315 segundos sale otros 315 sale otro, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Mientras que del bus o de la línea C o de la empresa C, dice que salen cada 6 minutos o cada 360, ¿no? Porque 6 minutos contiene a 360 segundos. Entonces digamos que sale de esta manera. Por aquí y así sucesivamente. Entonces, cada 360 segundos sale los buses de la línea C.
Mientras que de la línea B. Mientras que de la línea C sale, dice, cada 6 minutos con 40 segundos. Ya sabemos que 6 minutos contiene 360 segundos más 40 segundos, será entonces 400 segundos. Cada 400 segundos sale un bus de la línea C. Y estas también en algún momento van a coincidir. Entonces, la primera es cada 315 segundos. La segunda, cada 360 segundos. Y de la tercera es cada 400 segundos. Lo cual significa entonces que los buses, el tiempo que salen, como van de 315 en 315, será su salida un múltiplo de 315. Del segundo, de la empresa B, salen cada 360 segundos, 360 y así sucesivamente. Entonces, los tiempos que salen serán cada 360, es decir, será múltiplo de 360. Y lo mismo para 400, 400 y así. Entonces, para que ellos coincidan, esta es la primera coincidencia en la salida, y aquí voy a buscar que coincidan por segunda vez. Por segunda vez, la segunda coincidencia. Segunda coincidencia. Entonces, como son múltiplos de 315, 360 y de 400, entonces para que coincidan por segunda vez, debe ser un múltiplo, pero común para los tres. Entonces, consideremos que el tiempo que coinciden por segunda vez, voy a hacer T sub 2 de segunda vez, el tiempo que coincidan por segunda vez, esta debe ser un múltiplo común de los tres, o dicho de otra manera, y como debe ser el menor, porque estoy considerando después del primero, el menor sería el segundo momento donde donde coinciden, entonces T sub 2 o el tiempo, el segundo tiempo de coincidencia debe ser el mínimo común múltiplo de 315, de 360 y de 400. Listos. Hay que calcular el mínimo común múltiplo de esos tres números. Podemos notar además que cada uno de estos números tiene factor 5. Entonces, por propiedad, puede salir 5 fuera del mínimo común múltiplo. Entonces, sacando quinta a 315, obtenemos 63. Sacando quinta a 360, obtenemos 72. Y sacando quinta a 80, a 400, obtenemos 80. Listos. Luego, para calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números, ya son pequeños, podemos hacer por cualquiera de los métodos que hemos estudiado en clase, y esta debe ser 540. Entonces, 5 multiplicado por, está de más indicar aquí, que al sacar el mínimo común múltiplo de estos tres números, vamos a obtener como resultado 540. Ese será su mínimo común múltiplo. Entonces, resultado final, esta será 5 multiplicado por, perdón, no, 540, no, 5040. 5040. Y al hacer el producto, obtenemos como resultado 25.200. Ya está. Ese será el tiempo entonces que va a transcurrir para que coincidan por segunda vez. Pero en la pregunta dice así: si a las 7:50 los buses de las tres empresas coinciden en su primera vez, es decir, en el punto de partida, ¿a qué hora coincidirán en su salida por tercera vez? Es decir, hemos calculado por segunda vez, por tercera vez. Entonces, a esta cantidad vamos a multiplicar por 2 para que sea su tercera coincidencia. Entonces, diremos el tiempo en la tercera coincidencia, esta será 2 multiplicado por 25.200. Es decir,
50.400. Todo esto está dado en segundos. Entonces, como quiero calcular cuántas horas o cuántos minutos transcurre para la tercera coincidencia, entonces vamos a dividir esta cantidad entre 3.600. Entonces diremos la tercera o el tiempo en la tercera coincidencia, pero en horas. El tiempo de la tercera coincidencia en horas. Esta será. Dividimos 50.400 entre 3.600, que es la cantidad de segundos que contiene una hora. Así entonces, obtenemos como resultado 14. Entonces debe transcurrir 14 horas para que coincidan por tercera vez. Si sale a las 7:50, si transcurre 12 horas, si es 7:50 de la mañana, entonces a las 7:50 de la noche habrá transcurrido 12 horas. 7:50, 8:50, 9:50 será el tiempo en que van a coincidir por tercera vez. Por lo tanto, coinciden por tercera vez. Coinciden por tercera vez a las 9:50. 9:50 p.m. Listos. Respuesta entonces, la alternativa D. Bien. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Regresemos ahora a los ejercicios. Profesor, disculpe, la resolución de la 11 no salió, o sea, solo salió de donde puso las cantidades de cada autobús. Allá, hay que esperar unos segunditos, chicos, ya, por favor. Unos segunditos, ahorita se va a actualizar, o en todo caso voy a tomar la estrategia anterior, voy a salir y ingresar, ¿ya? Para que se pueda ver y para que también quieran hacer alguna captura, ¿ya, chicos? Entonces, veamos ahora el ejercicio visualizando, chicos, el ejercicio 11. Revisemos el ejercicio 12. El ejercicio 12 es una aplicación del máximo común divisor. En el ejercicio 12 nos dice que se tiene un terreno de 210 metros de largo por 200 metros de ancho. Si quiere dividir en parcelas cuadradas. Entonces, nosotros consideramos en o el terreno sea un rectángulo, digamos, vamos a tratar de dibujar. Digamos que sea esta representación gráfica del terreno, es un rectángulo. Entonces, este rectángulo dice que vamos a dividir en parcelas cuadradas. Digamos que sea así. Aquí también. Vamos a dividir entonces en parcelas cuadradas, de tal manera que la condición del ejercicio, estas parcelas deben ser parcelas cuadradas. Entonces,
Tenemos, dice, se divide o se quiere dividir un terreno de 210 metros de largo. El largo es 210 metros. Y el ancho A es de 200 metros. Entonces se va a dividir en parcelas cuadradas. Entonces, cada parcelita, el de aquí, todas ellas deben ser cuadrados. Esto significará entonces que el lado de esta parcela va a ser el mismo por parte de los cuatro. Pues es una parcela cuadrada, entonces aquí digamos que sea D, D y aquí también D. Así. Los lados van a ser iguales. Ya está. Entonces, si D va a dividir exactamente de tal manera no sobre terreno, D entonces debe ser un divisor, debe ser un divisor de 210. Y además también D debe ser un divisor de 200. Y voy a también que D sea un divisor común y además que sea el mayor divisor común. Aquí el dato dice, si el lado de la parcela debe medir una cantidad entera, comprendida entre 3 y 9. Entonces voy a calcular el máximo común divisor de estos números. Si ese máximo común divisor encaja dentro de este intervalo, ese será el valor que usted me encaja. Entonces voy a decir que D sea el mayor divisor común. Sea el divisor común y además el mayor. Entonces D será máximo común divisor de 210 y 200. Cada uno de estos números tiene factores 10, puedo factorizar 10 entre comillas, y es decir, 10 que multiplica al máximo común divisor de 21 y 20. Jóvenes, 21 y 20 son números primos entre sí. 21 tiene a factor 3 y 7, mientras que 20 tiene a factor 2 y 5. Por lo tanto, estos dos números son primos entre sí. Son tesis todos los números. Tesis. Si son tesis, su máximo común divisor va a ser la unidad. Estamos concluyendo que D es 10. Es decir, la medida de la parcela o el lado de la parcela de 10. Y este lado de la parcela no está dentro del intervalo que nos indicaron. Entonces, debo, si como hemos visto en la teoría, o pasamos la teoría, voy a buscar los divisores de 10, y voy a elegir un por el divisor 10 son los divisores comunes de estos números. Los divisores del máximo común divisor también son divisores comunes de A y de L. Y los divisores de 10 son el 1 divide a 10, el 2 también, el 5 también, y el mismo 10. Ellos son los divisores de 10. De estos divisores, el que califica que está entre 3 y 9 es justamente 5. Y ese es el valor que voy a elegir. Es decir, un divisor del máximo común divisor. Entonces voy a decir que el lado de la parcela cuadrada, al cual voy a cambiar un poco para no confundir con Z, voy a decir que sea D sobre el. Este debe ser 5. Este sombrero me va a indicar entonces el lado de la parcela. Aquí cambiamos todos sus sombreros entonces por aquí. Entonces el lado de la parcela será de sombrero. Ya está. Y nos preguntan cuántas parcelas cuadradas se podrán obtener. Para averiguar la cantidad de parcelas, lo único que voy a hacer es calcular el área total del terreno dividido en el área de cada parcela, y esa va a indicar
la cantidad total de parcelas. Por lo tanto, entonces diremos, número de parcelas, el número de parcelas se va a calcular dividiendo el área total del terreno, área total, entre el área de la parcela. Vale decir, el área total sabemos que es el producto de los lados. 210 multiplicado por 200 dividido entre el área de la parcela sería el área cuadrada, o 5 por 5. Ya está, hacemos cuentitas aquí y vamos a tener como resultado 1680. Se obtiene entonces 1680 parcelas. Aplicación entonces de la observación, jóvenes, que a veces no necesariamente se trabaja con el máximo común divisor, pero bajo nuestra observación podemos considerar a los divisores del máximo común divisor. Bien, chicos, regresemos entonces, tenemos algunos minutos. Regresemos. Ya, vamos al ejercicio, el ejercicio 10. En el ejercicio 10, dice lo siguiente. Juan le pregunta, perdón. Su audio se escucha más entrecortado y su pantalla se ha congelado. Qué penita. Ya es problema de aquí de mi operador. Voy a tener que cambiar de operador. Un momentito. Vamos a realizar el ejercicio 10. No pudieron capturar el ejercicio 12. Por favor, hagan captura y veamos el ejercicio 10. En el ejercicio 10 nos dice que Juan pregunta a Luis sobre su edad, a lo cual le responde de la siguiente forma. Entonces, ejercicio 10. Vamos a considerar entonces que la edad de por condición del problema, la edad de Luis, edad de Luis, edad de Luis, vamos a representar así, edad de Luis, ¿ya? Edad de Luis dice que es, mi edad en años es un número impar. Esta cantidad es impar. Para ganar espacio, voy a escribir abajo. Entonces, la edad de Luis es un número impar. ¿Qué más? Dice que es un número impar producto de dos factores primos. Es decir, será de la forma P por Q de exponente alfa y digamos de exponente beta. Producto de dos factores primos. Asimismo, es el factor o es factor del menor número de 32 divisores positivos. Entonces voy a asumir que ese número sea n. N debe ser entonces, o en la edad de Luis dice que es factor de este número, entonces será P de exponente alfa multiplicado por Q de exponente beta. Este será el factor y entonces por aquí consideremos otro número. Y nos dice, es es factor del menor número con 32 divisores positivos, de los cuales 3 son primos.
Entonces, si nos está diciendo que 3 son primos, aquí estamos considerando que P y Q son números primos, entonces nos faltaría el tercero. Voy a decir que sea R de exponente teta. N debe ser entonces de esta forma. Debe tener 3 factores primos. ¿Quiénes son? P, Q y R. Ellos son los 3 factores primos. Ya sabemos que P y Q por la edad, por ser un impar y producto de 2 números primos, entonces ya sabemos que P y Q son primos. Ya está. Entonces, el dato adicional que nos dicen es que la cantidad de divisores de N, esto dice debe ser igual a 32. Y además la cantidad de divisores primos de N, nos dicen que es 3. Este 3 entonces nos garantiza que debe ser P por Q por R. Además nos dice que la suma de divisores de el número, este debe ser 85 dividido entre 28. Multiplicado por N. Eso es lo que nos dice. La suma de divisores positivos es igual a los 85 sobre 28 del número mencionado. Entonces de N. Ya está. Este último dato es importante, jóvenes. Recordar que la suma de divisores, sabemos que los divisores de un número son enteros positivos. Los divisores son enteros positivos. Y la suma, obviamente, va a resultar en un entero positivo. Por lo tanto, este número de aquí, este debe ser un número entero positivo. Para que este número sea un número entero positivo, es decir, para que esta fracción desaparezca, necesariamente n debe contener a un factor 2 y a un factor 7, o a un factor 4 y 7. Así entonces puedo ya bosquejar que n, voy a poner otro color, entonces n debe ser múltiplo de 4, al cual voy a escribir como múltiplo de 2, y además debe ser, vamos a decir punto, n debe ser múltiplo de 2 y también múltiplo de 7, para que pueda cancelarse con 28. Entonces, con este dato, al escribir en su forma canónica, podemos cambiar ahora. Ya sé quién es PQ. ¿Quién podría ser R? Entonces, hagamos lo siguiente. Escribamos N. Recuerda que la edad de Luis dice que es un número impar. Por lo tanto, entonces, y además nos dicen que N debe ser el menor valor. Ojo, este N debe ser el menor valor. Si N es voy a escribir acá mejor, N escrito de la forma P a la alfa multiplicado por Q a la beta, siendo este el menor, por lo cual significa entonces que P y Q siendo números primos, deben ser los menores números primos. Ellos deben ser los menores números primos. Además, debe ser múltiplo de 2 y múltiplo de 7, es decir, uno de los factores primos debe ser 2. Y no puedo decir que sea P, ni tampoco Q. ¿Por qué? Porque nos dice que la edad de Luis es impar. Si decimos que P es 2, entonces al multiplicar por Q, que sea un número primo, esto se va a hacer par. Por lo tanto, entonces P y Q no pueden ser 2. Voy a asumir que R sea 2. ¿Ya? Que R sea 2. Y además, como estamos considerando que debe aparecer un factor 7, entonces digamos que Q sea 7, pues. 7 de algún exponente, ¿no? Obviamente está faltando su exponente. Y como estamos buscando que sea el menor posible, n mínimo, entonces voy a elegir el menor número primo distinto de 2, que en este caso sería 3. Dicho de otra manera, entonces, n sería así, ¿no? Sería 3 de exponente alfa por 7 de exponente beta por 2 de exponente teta. Ojo, aquí es teta. Un poquito feo la escritura. Ya está.
Ahora me faltaría determinar quiénes son los exponentes y con ello ya podríamos dar la respuesta. Ahora, para los exponentes hay que considerar la cantidad de divisores de n. Cantidad de divisores de n nos dice que es 32. Como yo quiero que sean los menores posibles, entonces voy a decir 32 que sea por 2 por 8. 2 por 2 que es 4 y por 8. 32, es decir, 1 más 1 se multiplica a 1 más 1 y aquí a 7 más 1. Entonces, los exponentes en este caso, para que sea n mínimo, los exponentes también tienen que ser los menores. Este exponente 7, voy a decir que sea teta, para que sea 2 a la 7. Y el exponente alfa y beta que sea 1. Así entonces, el n mínimo identificado serían así. 3 por, o 3 si quieres de exponente 1, por 7 de exponente 1, por 2 de exponente 7. Ese sería nuestro número. Por consiguiente, ya tenemos la edad. La edad sabemos que es P al alfa por Q al alfa, pero P es 3 y Q es 7. Por lo tanto, entonces la edad de Luis, por lo tanto concluimos que la edad de Luis sería 3 por 7 o 21. Listos. Así entonces obtenemos como respuesta la alternativa A. Listos. Veamos otro ejercicio, cómo vamos con el tiempo. A ver, un ejercicio más ya, chicos. Tenemos para un ejercicio más. Nos falta, a ver, el ejercicio... ejercicio 8. El ejercicio 8. Nos dicen que Gerardo comprueba que 6 años después de su año de nacimiento, entonces vamos a considerar que el año de nacimiento de Gerardo sea un cierto número. Año de nacimiento. Año de nacimiento. El año de nacimiento que sea n. Entonces nos dice que Gerardo comprueba que 6 años después de su nacimiento, es decir, n más 6. 6 años después de su nacimiento, resulta que el año fue múltiplo de 7. Entonces, esta suma debe ser múltiplo de 7. Luego dice, y el año anterior a su año de nacimiento, es decir, n menos, este resulta múltiplo de 15. Si 18 años después del año de su nacimiento, es decir, n más 18, si 18 años después de su nacimiento, el año resultante fue un año múltiplo de 19. Ya está. Este ejercicio es similar a lo que hemos revisado anteriormente. Vamos a usar una propiedad. Pero para ello nuestro número tiene que estar escrito con residuo común. Aquí podemos decir que n será múltiplo de 7 menos 6. Aquí n será múltiplo de 15 más 1. Y por aquí diremos que n será múltiplo de 19 menos 18. Directamente no puedo aplicar la propiedad porque no tengo residuo común. Pero puedo notar lo siguiente. Este 6 que está con signo negativo me está indicando que es el residuo por exceso. Este 18 que está con signo negativo me indica que es el residuo por exceso. Y este 1 que está con signo positivo me indica que es el residuo por defecto. Así entonces puedo escribir n en función de un solo residuo. Es decir, aquí diremos que n será igual a múltiplo de 7. Si este es el residuo por exceso 6, su residuo por defecto será 1. Será entonces múltiplo de 7 más 1. Para el segundo caso lo voy a dejar tal cual, múltiplo de 15 más 1. Porque a mí me conviene que esté así. En el tercer caso, n será 18 es el residuo por exceso. Por lo tanto, el residuo por defecto será 1.
Así esta será entonces múltiplo de 19 más 1. Así obtenemos n múltiplo de varios módulos, pero con residuo común. Por propiedad, entonces, por propiedad diremos aquí que n va a ser igual a múltiplo del mínimo común múltiplo. ¿De quién? De 7, 15 y 19. Múltiplo del mínimo común múltiplo. Múltiplo del mínimo común múltiplo más el residuo común, que en este caso es 1. Estos tres números, 7, 15 y 19, son números PESI. No tienen divisores comunes salvo la unidad. Por lo tanto, estos tres números son PESI. Si los números son PESI, su mínimo común múltiplo es el producto. Así entonces, n, sacando el mínimo común múltiplo o considerando que son PESI, n será múltiplo de 1995 más 1, el cual también podemos escribir así: n será 1995 multiplicado por k más 1, donde k es la constante de multiplicidad, el cual varía desde el 0 hacia el infinito. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y así hasta el infinito. Ahora, si fuera 0, el año de nacimiento sería el año 1. Eso no es posible. Entonces, para k igual a 0, esto no funciona. Para k igual a 1 sería 1995 más 1, 1996. Ese sería su año de nacimiento. Si fuera 2, al multiplicar por 2, aquí vamos a obtener 3000 y tantos. Y eso ya está fuera de el tiempo en que vivimos. Estamos en el 2025 recién. Entonces, para 2 ni para 3 no va a funcionar. Solamente para k igual a 1. Así entonces la edad de Gerardo. Así entonces la edad de Gerardo, esto será 1995 más 1, 1996. Listos. Y nos dice, ¿cuántos años cumplirá el año 2026? Por lo tanto, entonces diremos, por lo tanto, la edad en el año 2026, lo único que haremos 2026 menos 1996 y obtenemos como resultado 30. Entonces, en el año 2026 va a cumplir 30 años. Listos. Así entonces tenemos como respuesta la alternativa D. Bien, chicos, a ver cómo vamos. Ya estamos. Chicos, el ejercicio 5 el 6 debes obtener como respuesta, el ejercicio 6 debes obtener como respuesta la alternativa B, ¿ya, jóvenes? Alternativa B. El ejercicio, o que nos quedó el 4, debes obtener como respuesta, el ejercicio 4 debes obtener como respuesta la alternativa D. Y el ejercicio 2 debes obtener como respuesta la alternativa A, 26. ¿Ya, chicos? Si hay alguna forma de que puedo compartir este PDF con ustedes, sería excelente, chicos. Bien, jóvenes, entonces, espero haber contribuido en algo en reforzar tus conocimientos.